¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su podcast Novatos Pod. El día de hoy hablaremos sobre la criptografía en la actualidad y en el futuro. Bueno, pues para ello me acompaña mi compañero Víctor, el cual estará acompañándonos para dar sus aportaciones sobre este tema. Bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre la criptografía. Podríamos decir que la criptografía son todas aquellas técnicas de cifrado o de codificación que son utilizadas principalmente para alterar fuentes lingüísticas, pues con el propósito de que solo el receptor de dicho mensaje pues pueda descifrarlo, ¿no? También para ello se puede decir que la criptografía se utiliza en diferentes áreas como es el arte, la ciencia, la tecnología. En sí tiene una amplia gama de campos en la que se puede utilizar. También tomando en cuenta esta definición, podríamos decir que la criptografía es tan vieja o antigua como la escritura, porque desde que existió la escritura, muchas de las personas buscaron la forma de proteger su información. Entonces, como les interesaba que nadie pudiera leer el mensaje o el texto que ellos habían escrito, pues fue que surgieron las nuevas maneras de proteger esa información, las cuales después comenzaron como que de forma muy empírica, y con el paso del tiempo estas técnicas fueron evolucionando hasta llegar en la actualidad lo que hoy le conocemos como criptografía. Bueno, pues para ello ya tenemos muchos algoritmos, por decirlo así, de cifrado de información, y para ello me acompaña mi compañero Víctor, que nos va a mencionar un poco de estos algoritmos y a dar una aportación sobre la criptografía. Sí, muchas gracias. En videos anteriores estamos hablando de los algoritmos antiguos de cifrado, pero en la actualidad hay algoritmos de cifrado que hoy en día utilizamos, pues, ya sea para proteger nuestros datos, que son muy importantes, como números de teléfono, números de tarjetas, claves de correos electrónicos y otros datos. Utilizamos estos algoritmos. Por ejemplo, utilizamos la criptografía simétrica, que por ejemplo tú, que eres el emisor, en este caso, y yo soy el receptor, me quieres mandar una clave, es entre dos usuarios. Solo se utiliza una única clave para cifrar y descifrar la información. Esta es podría decirse que yo te mando la clave, se utiliza el cifrando, va a cifrar y ya te va a llegar la clave desencriptada, y va a ser muy fácil comunicarnos a través de eso. También hay la criptografía simétrica. A diferencia de la simétrica, esta va a utilizar dos claves, la pública y la privada. Por ejemplo, si queremos mandarnos información, el emisor le va a enviar su clave pública al receptor, y el receptor la va a recibir, y de ahí se va a descifrar el mensaje que le está enviando, y va a darse cuenta cuál es la intención qué quiere decir ese mensaje. Tú pensarías que con la clave pública es muy fácil ya adivinar la clave privada, pero no. Es que estos algoritmos hacen que sea muy difícil adivinar la clave privada, porque la clave privada no se le debe dar a nadie. No sé si sabías eso. No, sí, tienes razón. Creo que dependiendo del uso que le queramos dar, podemos como que inclinarnos por cuál usar, ¿no? Creo que ya habíamos comentado todo esto en un podcast anterior. Y pues bueno, como ya les hemos dicho, la criptografía pues actualmente la usamos en muchas de nuestras actividades diarias sin incluso darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando realizamos alguna llamada por teléfono, cuando utilizamos algún cajero automático, cuando usamos apps de mensajería como WhatsApp, Telegram, etcétera, ¿no? O también cuando hacemos, no sé, cierto envío de datos por medio de nuestro smartphone, o incluso cuando hacemos actividades aún más específicas, como no sé, hacer transacciones, etcétera, ¿no? Todo esto es como que parte de nuestro uso diario de tecnología, y es ahí donde se utiliza la criptografía. Bueno, también podemos decir que la criptografía pues como que nos hace la vida más fácil, al menos en cuanto a
a protección de nuestros datos. En el área de la tecnología, esta se apoya para que, como tú comentaste, toda esa información no pueda ser interceptada por terceros, ¿no? También, no sé si gustes comentarnos algo más sobre estos algoritmos de cifrado. Sí, existe también el algoritmo, ya que estaba hablando de los algoritmos de, de clave pública y clave privada, que es el cifrado asimétrico. Dentro de este cifrado se encuentra el RSA. Este es uno de los algoritmos más utilizados en la actualidad. Utiliza dos números primos, el producto de dos números primos, que es la clave que se va a encriptar. Con el uso de la tecnología ya ahorita en la actualidad no hay, es muy difícil descifrar. Si un tercero quiere descifrar la información, le va a resultar muy difícil, porque estos algoritmos son muy seguros. Pero más adelante vamos a ver que estos algoritmos ya van a dejar de ser seguros en un futuro. Sí, de hecho, como tú comentas, la criptografía se creó para como que proteger el mensaje de los usuarios. Sin embargo, se dice que no es 100% segura, porque pueden ocurrir situaciones en que sea posible que el mensaje no sea violentado por los atacantes, o que estos atacantes sean capaces de desencriptar dicho mensaje. Todo esto es porque en la actualidad todos los algoritmos de encriptación que usamos poseen ciertas debilidades, o los atacantes son tan hábiles que pueden identificar ciertos huecos que existen en estos algoritmos, y que pueden usarlos a su favor para identificar, no sé, por ejemplo, el tamaño de claves, en sí influyen muchos factores, y todo el uso de herramientas que ellos saben usar para poder descifrar nuestras claves, pues puede ser que pueda ser nuestra información accesible a ellos. De hecho, para ahorita en la tecnología que muchas herramientas utilizan es el HTTPS, que se basa en un algoritmo de cifrado de clave pública, que nos permite como que tener una conexión segura, y podemos como que intercambiar claves entre ordenadores, o pues incluso se pueden crear canales, ¿no?, de transmisión. Todo esto vino como que a proteger nuestra información, o a darnos como que una mayor conexión cifrada. Sin embargo, se dice que esto va a tener fecha de caducidad en muy poco tiempo, ¿no? O a largo plazo quizá este algoritmo o este medio de cifrado pues ya no va a ser ¿cómo se puede decir? Tan factible como lo es ahorita. Ya va a ser muy fácil romper este algoritmo. Y bueno, pues también, como se dice que si este algoritmo es uno de los mejores en cuanto a conexión, pues al igual los otros algoritmos se dice que van a quedar obsoletos, y es ahí donde nosotros tenemos que ver hacia nuevos horizontes, o cuál es el futuro de la criptografía. Para ello también vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las nuevas tendencias de la criptografía a futuro. ¿Nos gusta comentar algo sobre este tema? Sí, claro. Con el uso de la criptografía nosotros nos sentimos muy seguros, pero en el futuro va a existir la criptografía cuántica. Esto va a revolucionar la criptografía como la conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque esta criptografía va a ser capaz de destruir los métodos de cifrados convencionales que tenemos hoy en día en cuestión de minutos. Por ejemplo, te había mencionado el RSA, que utiliza el producto de dos números primos, que esa es la clave, el texto cifrado, pero la criptografía cuántica va a ser capaz de romperla en unos pocos minutos. Y ahí es donde la criptografía cuántica dice que había leído que va a utilizar los principios de la mecánica cuántica para cifrar la información. Va a utilizar una unidad, no sé si has escuchado los fotones, que es la unidad más pequeña de la materia, y esa unidad ya no se puede dividir más, y va a ser muy difícil, bueno, casi imposible descifrar ese algoritmo. Va a ser el futuro de lo que hoy en día conocemos como la criptografía, porque también
Muy interesante, perdón que te interrumpa, muy interesante todo eso que comentas. De hecho, para las personas que nos están viendo, quizá cuando hablamos sobre computadoras cuánticas, pues quizá no están muy identificadas con este término, pero es que nosotros la mencionamos porque se dice que en el futuro toda la criptografía se ve amenazada por estas computadoras cuánticas de las que este compañero nos hacía mención. Bueno, pero en realidad, ¿qué es una computadora cuántica? Una computadora cuántica se puede decir que es aquella computadora que tiene la capacidad de funcionar mediante llamados qubits, algo así, ¿no? Qubits, los cuales, a diferencia de los bits que usan las máquinas ahora, los bits usan en estados ceros y unos, y los qubits van a ser capaces de no solo estar en estos dos estados, sino que pueden estar en ambos o incluso pueden estar en estados intermedios. Esto se traduce a que la velocidad de procesamiento de estas máquinas van a ser mucho mayor, o sea, van a ser unas supercomputadoras, a diferencia de las supercomputadoras que tenemos ahora, pues van a ser mucho más robustas, y pues eso va a hacer que la criptografía como que sea más predecible o más susceptible a ser descifrada, ¿no? Por ejemplo, los algoritmos de fuerza bruta que son usados por sus computadoras en la actualidad, en el futuro se prevé que todos esos algoritmos sean mucho más fuertes y que pues toda la criptografía que actualmente se usa pues quede obsoleta. Pero para ello también se puede ver la contraparte de que van a existir supercomputadoras que puedan crear algoritmos de cifrado aún más fuertes, ¿no? También para esto de la criptografía cuántica se utiliza la nueva tecnología, como dijo el compañero, de los algoritmos. En la actualidad se usa el AES-128. Pues lo usan muchos de los gobiernos o las grandes empresas para proteger su información, ya que a diferencia de los otros algoritmos, este algoritmo es simétrico, sí, simétrico creo que, y es como lo usa el gobierno o ciertas entidades muy privadas, entonces es protegido tanto por el emisor como por el receptor, y pues a diferencia de este sistema, pues se hace una o varias pruebas ¿cómo se dice? De prueba de usuario, donde se verifica que solo la persona que tiene la clave es el usuario destinatario. Es como que ya es muy propio de la empresa que solo una persona tenga acceso a cierta clave, y es por eso que se utiliza este tipo de algoritmo simétrico. También llega con la llegada de la inteligencia artificial, pues igual es un campo que se ha venido experimentando desde hace unos años para acá, y que igual se dice que puede aportar o tener grandes aportes a la criptografía futura. Esto con la llegada de la tecnología que pues si bien pareciera que aún no, como que no es muy factible tener redes neuronales artificiales para predecir todo esto de claves, pero aún se tiene la esperanza de que a un futuro, con mucho más trabajo y que se vaya adentrando más en el área, pues pueda dar grandes resultados en cuanto a la criptografía moderna. Sí, pues como habías dicho, esto es muy útil porque la criptografía cuántica nos va a permitir o así garantizar la información transmitida. Esta idea se propuso en 1970, pero fue hasta en 1984 cuando se hizo su primer protocolo, y ahorita en la actualidad con el uso de las nuevas tecnologías ya en muy poco tiempo va a ser una realidad. Muchos ven a la criptografía cuántica como una amenaza porque van a tener que cambiar todos los métodos convencionales de cifrado que hay hoy en día, porque por ejemplo, si estamos en una conversación, estamos mandando los mensajes con las criptografías que hay hoy en día, los métodos criptográficos, la criptografía cuántica, puede haber un tercero, le va a ser muy fácil espiarnos, y por eso muchos ven como una amenaza este uso. Sí, y creo que no solo como tal en cuanto al envío de mensajes, yo creo que en sí todo lo que engloba tecnología que usa criptografía en el mundo, creo que va a tener que cambiar. Por ejemplo, la forma en la que hacen transacciones los bancos, o sea, todo lo que está cifrado. Creo que en el mundo real actualmente todo
utiliza algún mecanismo de cifrado, y todo eso va a tener que ser reemplazado por la tecnología cuántica, porque sí, porque digamos que ya si quieren mantener esa información a salvo, todos van a tener que migrar a esa tecnología, y por eso se dice que no es tan fácil o no es tan palpable que en muy pocos años se llegue a ese resultado, porque obviamente se necesita infraestructura, y esa infraestructura pues va a tardar tiempo en llegar o ser accesible a todas las personas, ¿no? Porque ya llegando a ese punto va a tener que ser accesible a todos aquellos usuarios, a todas aquellas personas que quieran mantener su información segura. Sí, así como tú dices, va a ser necesario que adaptarse, si no, su información no va a estar segura. Exacto. ¿Tienes algo más que agregar? No, de mi parte sería todo. Creo que esto sería todo por este podcast. Nos vemos en un nuevo episodio de Novatos Pod, y este sería todo. Nos vemos. Nos vemos.